Muy buenos días, tardes, noches para todos y todas las estudiantes. En este pequeño video vamos a hacer algunos análisis seminales, introductorios, acerca de la clase número 4, que nosotros la consideramos como análisis del. En primera instancia, hay que entender que la palabra contexto determina la ubicación en la cual estamos insertos como sujetos sociales. La investigación, al igual que otras áreas de la cultura universal, tiene internamente un posicionamiento. Ese posicionamiento se encuentra a cargo de parte geográfica, se encuentra a cargo de la relación social en la que estemos, económica, política y otras tantas. Es por eso, por ejemplo, que nosotros decimos que los sujetos sociales, los sujetos humanos son los sujetos sociales, y que también decimos, por ejemplo, que las personas tenemos o nos falta, lo que nos falta en relación al lugar en el que estemos. Por algunos momentos también se lo conoce como medio, el medio que nos rodea, y también incluso algunos le dicen medio ambiente, que hay polémicas al respecto, dado que parecen ser ambas sinónimas, medio ambiente, y por tanto hoy hacemos en ciencia lo que denominamos población, muestra y universo a través del contexto en el que estemos nosotros insertos. Hay dos elementos dentro de este contexto que son importantes, que son lo social y lo económico. Y entre medio de ello también lo cultural. Nadie duda, por ejemplo, que nosotros somos seres humanos y que dependemos y que todo aquello que absorbemos, todo aquello en lo que nos introducimos, todos aquellos, incluso nuestros fanatismos, nuestras elucubraciones, nuestra inteligencia, ¿por qué no? Nuestra capacidad de memorización de determinados aspectos o capacidad de dispersión, nuestro enfoque filosófico de nuestra vida, tienen que ver con dónde estamos. Nosotros seguramente en esta comunidad tendremos un pensamiento latinoamericano, entiendo, por el contexto en el que estemos. Incluso hay sujetos que tienen principios mucho más occidentalizados, o quizás aquellos que tienen principios mucho más orientalizados. A veces estando en un lugar podemos absorber, dado este proceso que existe ahora de la Internet, de las tecnologías blandas, de otros contextos y cada vez se pone más nubiloso. Hay deportistas, por ejemplo, que no hicieron grandes caminos en la iniciación deportiva y hoy son súper reconocidos, incluso en el turismo carretera. Un deportista como Canapino, que surgió de los simuladores, de competir en los simuladores con amigos y hoy es uno de los deportistas de esta área que se encuentra más internacionalmente reconocido y que se encuentra en la élite del mundo, en categorías incluso superior a aquellos que hicieron todo el camino desde karting hasta el turismo carretera nacional. Es importante aclarar, por ejemplo, que la habitación de los contextos tienen que ver mucho con encontrar aquellos elementos que se encuentran en el medio, pero que no son tan deseosos o no que no aparecen siquiera a primera vista y tenemos que hacer grandes esfuerzos por encontrar. Si nosotros quisiéramos comprender de qué hablamos cuando hablamos de contexto, tenemos que ver que es un espacio, es un entorno, que a veces incluso hasta es simbólico y que sirve de marco para mencionar o para comprender una situación determinada como lo puede ser un episodio positivo, un episodio negativo, un episodio neutro que nosotros vivamos. Yo siempre menciono como característica que si los padres y las madres de los niños, los tutores que inclinan a nuestras infancias, invocan en ellos la posibilidad de lectura, la posibilidad de recurrir al arte, a las artes, al cine, al teatro, si practican deporte, si tienen hábitos de alimentación saludable y todos aquellos aspectos positivos para la vida de la sociedad, seguramente nuestras primeras infancias también, de una u otra forma, agarrarán esos buenos hábitos. Lo mismo sucede con la contrariedad. Pues la ciencia no se encuentra alejado a esta característica y por eso siempre tenemos que abordar un contexto determinado. Es también importante reconocer al principio de esto que muchas veces la ciencia, incluye las ciencias duras, física, matemática, la biología,
intentar construir su investigación a través de espacios que no son perennes en lo contextual, porque incluso tratan de esa relación de contexto hacerlo universal, o sea, tratar de que todas las características que se encuentran dentro del proceso no tengan oportunidad de transformar o de modificar lo que se esté investigando. Sin embargo, para el resto de las investigaciones, las más sociales, educativas, deportivas, médicas, tienen que ver muchísimo con el contexto. Lo que no hace que este contexto se difumine en las ciencias duras, sino que en realidad también existe. Imaginemos al decir de Lakatos, por ejemplo, es necesario de la visualización de lo que es la historia externa. Porque es verdad que la ciencia es ciencia cuando se investiga, pero también si no existen lógicas de desarrollo estatal, si no existe una mirada polémica, reflexiva sobre lo que se va a trabajar, si no existen, por ejemplo, posibilidades para el proceso de investigación a través de lo que nosotros llamamos una economía para la investigación, es imposible que la historia interna, al decir de Lakato, suceda. Por tanto, se embeben las unas a la otra. Entre la sociedad y la cultura aparecen los rasgos comunitarios. Dentro del contexto, vamos a particularmente rever y brindar algunas características en esta clase de lo que nosotros llamamos un contexto social. Un contexto social que nos va a ubicar al proyecto de investigación, a nuestro trabajo final de graduación, a nuestros desarrollos tecnocientíficos en un momento determinado. Un contexto social determina en primera instancia los distintos fenómenos, las consideraciones de procesos procesuales, las situaciones que desde un punto de vista tanto limitan como son partes de hechos concretos. Es verdad que es de suma importancia comprender los diferentes posicionamientos y accionares, tanto individuales como colectivos, comunitarios, que desarrollan las sociedades. Hoy en la actualidad, por ejemplo, se volvió a reflexionar sobre los lineamientos curriculares y aquellos que nos parecían tan perfectos hasta hace poquitos años nos están pareciendo necesarios de transformar, porque la humanidad está siendo cambiada, nuestro país en estas fechas ha cambiado muchísimo a lo que era 10 años atrás. Leyes que se están sucediendo, aspectos que creíamos superados, que vuelven a estar dentro de las lógicas de conversación. Por tanto, los lineamientos curriculares bien tienen que ser una forma de retransformación. Y ahí está entonces el contexto. En sí, el ser humano es social por naturaleza. Siempre tendremos algún tipo de influencia de los demás. Hay muchos especialistas y muchos especialistas que incluso dicen, si nosotros eh, no fuéramos sujetos, perderíamos toda la impronta positiva de innovación y de creatividad humana. Desde un lado tenemos lo que nos dieron, lo que pudimos pregnar de aquello que se nos cedió, padres, tutores, barrio, escuela, comunidad, provincia, país, región geográfica, continente. Y por el otro lado también tenemos los que nos quitaron, que en realidad es un poco juicioso de valor, pero en realidad es todo aquello que no se nos dio. Cuando estábamos en un barrio y por ahí nos perdimos la pasión de otro barrio. Cuando fuimos a una escuela y por ahí nos fuimos a la denotación de otra escuela, que por ahí era su antítesis. Cuando nos criamos con padres, madres, tutores de determinada forma de pensamiento político, pues también seguramente nos quitaron la oportunidad de observar otras posibilidades existentes. Por eso es que hay una serie de construcciones lógicas que son importantes reflexionar a la hora de construir los contextos en el proyecto de investigación. ¿Cuántos contextos habrá? Y bueno, muchos. Tantos como unidades de pensamiento haya. Los están los históricos. Posiblemente un proyecto de investigación en este momento histórico surja o no surja a la diferencia de otros momentos históricos donde posiblemente la contrariedad genere la posibilidad de existencia del mismo. Social, claramente económico, que este es trascendental en el espacio geopolítico del mundo contemporáneo, vivencial, de las experiencias, de los sentimientos, las emociones, las energías, entre otros tantos. Lo que sí podemos decir que la determinación de un contexto marcará el éxito en el desarrollo de un proyecto.
Un proyecto que esté decontextualizado no va a ser podido aprobado, no va a ser siquiera observado por los tribunales epistémicos que lo organicen, o empresariales, o educativos. No excluirse el individuo del proceso de elaboración. Es una de las cosas que nosotros pregonamos desde nuestro reconocimiento, materialismo y dialéctico. El sujeto es parte del proceso de evaluación. El sujeto es parte del proceso de creación de los proyectos de investigación. Que el sujeto, que sus pensamientos, que sus emociones, incluso que sus inducciones o inferencias no sean parte de la construcción de un proyecto, es no observar, sobre todo en educación y en educación física, el potencial que tiene la corporidad humana frente al hecho que históricamente nos han obligado, que es la visión de cuerpo, una visión rudimentaria, triste, despectiva para la realidad. Le dejamos entonces un video que nos parece muy importante sobre qué es lo que hace la comunicación en el contexto, sobre todo hoy, para ser repensado en este momento histórico. Posterior a eso, en clases, vamos a tratar de reflexionar, ustedes también, de cómo observamos un contexto educativo, cómo observamos un contexto deportivo. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo de un proceso de observación a través de instrumentos de recolección de datos, como trabajamos la semana pasada, la clase anterior, y cómo este se ve observado a la hora que nosotros queremos decir, bueno, a ver, ¿en qué contexto se encuentra un niño social y familiar? ¿Cuántas cosas hay que ver? ¿No? ¿Cómo se produce o cómo se generó esa estructura familiar? ¿Cuántos individuos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Qué nivel de estudios alcanzaron? ¿Qué profesión desarrollan? Y siempre una columna expresada para observar algunas variables que ni siquiera son pensadas a la hora de profesar este hermoso instrumento de recolección de datos que nosotros llamamos observación. También es importante los datos del entorno físico familiar, la vivienda propia, es alquilada, es cedida. Estamos hablando de un ejemplo que puede identificar cada uno de nosotros a la hora de trabajar con un colectivo educando, tanto en la educación de las escuelas deportivas como también en la educación primaria, secundaria e inicial. ¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad? ¿Es adecuada o es inadecuada? ¿Responde a lo que nosotros llamamos las necesidades autónomas de un estudiante? ¿Posibilidades para que la gestión de la educación suceda? ¿El niño tiene dificultades de acceso a la vivienda familiar? ¿La disponibilidad interior de ese espacio dificulta el desplazamiento autónomo de un lugar al otro? Vivimos en un momento donde posiblemente haya algunas viviendas de los estudiantes, quizás en algunas regiones geográficas mucho más que otras, donde viven varias generaciones, hasta 4 generaciones juntas. Así sucedió en el último censo, que ahora recién están sucediendo en estos últimos tiempos las reflexiones al respecto. Hay otros aspectos que le dejamos para observar, como por ejemplo los datos del entorno físico, barrio, las situaciones socioeconómicas y culturales, la red social de apoyo a la familia, la red social de apoyo al sujeto que se está educando, qué dinámica familiar tienen, tanto el padre como su madre, es de tipo de un grado de control, cuál es su comunicación, cuál es la exigencia de madurez, cuál es el afecto que tiene de relación con sus hijos, es un padre o madre autoritario, permisivo, democrático. Fíjese cuántas cosas son importantes a la hora de observar un contexto. Tenemos que hacer el esfuerzo porque en cada uno de ustedes, en relación al último trabajo de foro que acaban de hacer, de encontrar una problemática, asignarle un objetivo, un objeto y un campo, poder encontrar entre medio de eso lo que nosotros llamamos la realidad. Y que la realidad sea contextualizada, para que cuando digamos, bueno, el objetivo del trabajo de extensión, el objetivo del proyecto social, el objetivo del trabajo de investigación suceda en algo que pueda ser transformador. Si no, ¿para qué? ¿No? Y miren cuántas cosas tenemos que saber de un contexto y cada vez tenemos que expandirlo hacia afuera con una visión holística, cósmica, que no. Pero también hacia adentro, desde afuera hacia adentro, con una visión micro,
Podemos partir, por ejemplo, de la región, podemos pasar por el municipio, por la comunidad que se inserta dentro de ese municipio, por la escuela, el club, el hospital, los espacios donde estos sujetos frecuentan. Podemos pasar también por el aula, dentro de esa escuela, dentro de ese club, por el centro o el espacio, dentro del hospital al que van nuestros niños, niñas, educandos, pues los consultorios, los que frecuentan. Y ahí seguramente observaremos un contexto que no nos va a permitir, o que nos va a permitir, mejor dicho, entender la realidad como un todo. A continuación compartiré, si ustedes me lo permiten, uno de los perspectivas observacionales, que fue mi trabajo de tesis doctoral, donde lo que ustedes ven aquí a continuación es un contexto basado en una perspectiva transdisciplinaria. Yo les comentaba en las clases que yo traté de hacer una nueva teoría sobre el entrenamiento deportivo y los sistemas de entrenamiento deportivo en lo que deberían contemplar. Fíjense que adentro de todo aparece una unidad en blanco con piquitos. Por tanto, posterior a eso aparece la microestructura, las sesiones de entrenamiento, de la relación entre entrenador-atleta, es recíproca, que tiene una flecha de doble saeta. Pero también aparece en el médico, el atleta con el médico, pero también el médico con el entrenador. Por otro lado aparece el psicólogo con el entrenador y el psicólogo con el atleta, y así a veces entre su flecha de doble saeta algún que otra comunicación entre el psicólogo y el médico. ¿Por qué no otras profesiones? Nos preguntamos, ¿no? Bueno, porque es la realidad, en este caso contextual, para atletas de deportes individuales. Podría ser, ¿por qué no con sociólogos, con filósofos, cuando lo observamos desde otra perspectiva? Luego de eso aparece la mesoestructura, y fíjense cómo hay palabras que se encuentran dentro de la microescala, otras en el mesoentorno y otras en el macroentorno, y otras que incluso no aparecen o desaparecen, mejor dicho, fuera del macroentorno, que es la realidad, que no coquetea con nosotros, podría llamarse así, ¿no? Sobre macroestructura, porque no hace a un funcionamiento ni a mayor ni a menor escala del proceso de entrenabilidad. Observemos, por ejemplo, cómo hay principios del entrenamiento deportivo, los principios de la transdisciplina, las funciones del hecho real del entrenamiento, la planeación, la ejecución, el control de las cargas. Aparecen principios de la ciencia como la borrosidad, la aleatoriedad, la autosemejanza. Aparece una viabilización de sinergia, que es lo que nosotros llamamos proceso de autoorganización de los sujetos de practicantes deportivos. Se encuentran aquí entonces la sincronía, el acople, el proceso autopoyético, como también se lo menciona. Todo esto es una visión de tantas que podemos tener acerca del entrenamiento deportivo. ¿Y vos? ¿Cuál va a ser tu contexto de un proyecto? Pensemos y sigamos trabajando con las actividades para la generación de algo muy parecido a esto, incluso con mayores particularidades hoy gracias a la tecnología que tenemos en la red de redes. Miren el desarrollo de la clase, consulten preguntas y dentro de poquito tiempo haremos la evaluación. Así que estemos predispuestos a encontrarnos con esta asignatura como una posibilidad más para mejorar nuestra querida profesión de educación física y el mundo del entrenamiento deportivo.